días, Inge. Buen día. Buen día, Inge. Buenas. Bien. El señor presidente sí sabe que esta situación no va a cambiar de la noche a la mañana. ¿Cómo así que no va a cambiar de la noche a la mañana? Bueno, yo lo digo porque, pues, Escobar no es cualquier pendejo. Este tipo tiene mucho poder y sin duda infiltró al coronel Quintana y también seguramente al senador Galán. Por eso están muertos. Y por eso estamos conformando este bloque. Porque sabemos ante quién nos estamos enfrentando. Igual, mi general. Una novela, ¿eh? Yo creo. Jovencitos, buenos días. Vamos a empezar. Buen día, Inge. Buenas, buenas.
Bien, un pequeño resumen donde hemos quedado. A ver, habíamos planteado los materiales aislantes, ¿no? Habíamos planteado los materiales aislantes. Estos materiales tienen un comportamiento especial, habíamos visto, cuando están frente al campo eléctrico. Entonces, ocurría de que si medíamos campo potencial generado por una carga, nos daba un valor en el aire, pero cuando usamos un medio para hacer la práctica, es decir, un material como puede ser un fluido, ¿no? Ocurría que el campo y el potencial se hacían pequeños, ¿no es cierto? Se hacían pequeños. ¿Qué significa eso? Que el material aislante reaccionaba de esta forma, de disminuir el campo y el potencial. Entonces, los hechos experimentales, eso es lo que nos dicen cuando hacíamos una medición de campo potencial primero en el aire y después con un medio, ocurría esto, ¿no? Entonces, llamamos la relación que existe entre el campo o el potencial, cualquiera de los factores, sobre medido en el aire, sobre medido con material aislante, era una constante, ¿sí? Esta constante tiene nombre propio y se llama permitividad. ¿Qué era la permitividad? Una característica propia de cada material aislante, ¿no? Y su valor era adimensional, un valor numérico, ¿no? Y significa esto de que si hacemos mediciones siempre primero en el aire y después con el medio, aparecía este factor llamado permitividad, ¿no? Como una constante. Algunos textos lo llaman constante dieléctrica, ¿no? Puede recibir ese nombre. Entonces, el hecho macroscópico, Cepito se lo demuestra en laboratorio. Por supuesto de que esta característica llamada permitividad se puede determinar finalmente para todos los materiales, ¿no es cierto? Sea esto en su estado sólido, líquido o gaseoso. Para cualquiera, ¿no es cierto?, de los estados, esto se puede determinar. ¿Qué nos faltaba, jóvenes? Nos faltaba justificar esto, ¿no?, a partir de un punto de vista molecular, es decir, de su estructura atómica de los materiales llamados aislantes. Entonces nos faltaba esa parte, justamente ahí hemos quedado, ¿no? Y yo les decía de que para esto necesitamos el concepto que ya hemos visto de dipolo, ¿no es cierto? Hay la teoría del dieléctrico que dice que está formado por dipolos, puros dipolos. Entonces vamos a ver el comportamiento de estos dipolos cuando se actúa o se está bajo la acción de un campo externo, un campo eléctrico, y ver qué sucede a nivel molecular, a nivel atómico. Entonces esto es lo que estamos ahora para iniciar. Para ello vamos a hacer una pizarrita, vamos a hacer espacio aquí. Ya. Y compartamos una pizarra. A ver.
Entonces, experimentalmente se determina el campo, lo voy a llamar de cero, ¿no? En el aire. Y E sub D lo voy a llamar en un medio. Repito, el medio puede ser cualquiera, ¿no? Cualquier otro material. Una vez medido en el aire el campo o el potencial también, cualquiera de estos, lo habíamos dicho, ¿sí? Bueno, ya no admitimos más jóvenes, ya estos nos perjudican a cada rato. Ya, listo. Entonces, ¿qué pasaba? Hecha la medición, hacíamos esta relación o si quieren la otra, con voltios, y ocurría que aparecía un número. Ese número se llama permitividad epsilon, ¿no? La letra epsilon para representarlo. Entonces, fíjense, si yo despejo de aquí eso me da E0 sobre el epsilon, ¿no es cierto? Es lo mismo aquí, potencial me da el V0 medido en el aire dividido el epsilon. Es decir, cuando nos encontremos con materiales aislantes, el campo queda disminuido en el valor de esta llamada permitividad. Si es, creo que habíamos dado un ejemplo, si la permitividad es igual a 10, significa que el campo, cuando estemos con dieléctrico, con esa característica, va a quedar disminuido en 10 veces, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, de que estas características ya han sido medidas y se presenta una tabla, ¿no es cierto? Aquí ponemos descripción del material, ¿no es cierto? ¿De qué se trata? De madera, qué sé yo, papel, plástico, goma, etc. Y aquí se tendrá que colocar al lado la permitividad. ¿Cuánto es de la madera? Qué sé yo, 4. Papel 3, 5, en fin. Entonces aquí aparece en esta tabla, es igual que la tabla de densidades que hemos llevado en Física 2. Tenemos una tabla, ¿no es cierto? Todas las densidades de los materiales. Aquí tenemos también una tabla de todas las densidades, o perdón, de todas las permitividades, ¿no es cierto? Bien, ahora sí. Veamos entonces cómo es de que esto queda justificado con la teoría atómica, ¿sí? Para ello, vamos a hacer uso de lo siguiente, fíjense, un sistema de coordenadas, y x, y vamos a tomar un átomo, ¿sí? El átomo, ya sabemos, que tiene protones más neutrones en su núcleo, ¿no? Y alrededor están, en distintos niveles, están los electrones. Estamos hablando de un átomo neutro. Los electrones le pondremos, qué sé yo, de amarillo si quieren. En fin, no sabemos cómo es la distribución espacial, pero suponemos que están por acá. ¿Ya? En electrones. Siempre se cumplirá para un átomo neutro que el número de protones es exactamente igual que el número de electrones,
Y a esto, la primera clase, lo hemos llamado átomo neutro. No está electrizado, nada, ¿no es cierto? Para electrizarse, lo que tiene que hacer es perder o ganar electrones. ¿Y cómo logra eso? A través de la fricción, frotamiento. Ya hemos visto bastante de ese tema. Bien. Entonces aquí tenemos átomos neutros, no está electrizada ninguna partícula. Átomo neutro, perfecto. Ahora vean esto. Por física 1, yo puedo sacar, ¿no es cierto?, el centro de masa, o si quieren centro de gravedad, si estamos aquí en nuestro planeta, el centro de gravedad, ¿no es cierto?, de las cargas positivas y de las cargas negativas. Entonces, ¿qué puede ocurrir si saco el centro de masa, digamos? De cargas positivas, ¿dónde están? Están en el núcleo, por lo tanto, ahí están más concentradas. Por lo tanto, tendré que sacar XG, si saco el centro de gravedad, y tendré que sacar la coordenada, la XY. Y decir que aquí en este punto de coordenadas X y Y, ¿no es cierto?, estará ubicado el centro de masa o centro de gravedad de las cargas positivas. ¿Sí? Lo voy a colocar ahí, positiva. Ahí está. Luego, por cualquier método, como ya hemos aprobado física 1, jóvenes, saco el centro de masa de ¿qué? De las cargas negativas, es decir, de los electrones, ¿no es cierto? Entonces, estos electrones, qué sé yo, habrá que ver qué método, momentos, en fin, puedo llegar a sacar la carga. Vamos a suponer que les da, qué sé yo, aquí, cargas negativas. Por lo tanto, sus coordenadas, ¿no es cierto? XG, sus nuevas coordenadas de las cargas, y eje, ¿verdad? Entonces, el hecho es de que, fíjense que se ha formado, y esto es un átomo neutro, se ha formado lo que llamamos un dipolo. ¿No es cierto? Aquí está la carga positiva Q, y aquí está la carga negativa Q también, la misma cantidad. Entonces, ¿cómo hemos definido al dipolo? Hemos definido al dipolo como una carga positiva y una carga negativa separadas a una distancia muy pequeña. Y a esto lo llamamos dipolo. Y la habíamos dicho en su momento que se lo puede simbolizar con un vector, ¿no? Que va de más a menos, más a menos. Ese es un dipolo. Cuando veamos una flechita así, algunos textos nos presentan, qué sé yo, un cuerpo así y lleno de flechas por todos lados, así, orientados obviamente al azar, ¿no? No hay un ordenamiento para nada. Entonces ya sabemos que estos son dipolos. ¿Estamos, jóvenes, siguiendo esto? El hecho de que sean partículas pequeñísimas, que no las podemos ver, evidentemente, no hace de que no tengan su masa, ¿no es cierto?, o peso. ¿Sí, jovencitos? ¿Están siguiendo? Sí. Sí. ¿Se escucha perfectamente? Sí, claro. Ya, bien. Entonces, aquí nace esta teoría de que los materiales llamados aislantes están constituidos por N dipolos.
¿no es cierto? Puro dipolos. ¿Por qué? Porque al sacar, como les decía, el centro de gravedad o de masa de aquí, veo que el centro, tanto de las cargas positivas como negativas, no coincide. Por lo tanto, al no coincidir, esto se forma el llamado dipolo. Fíjense qué interesante la justificación. Dipolo. Lo puedo representar así, en un material cualquiera, así puros flechitas, ya sé. ¿No? Sino como un huevito ahí. ¿Qué pasaría, la otra opción, cuál es? De que tanto centro de gravedad, ¿no es cierto? Tanto de cargas positivas como de negativas, ¿no es cierto?, coincidan. Es decir, fíjense, la nueva sería así. Aquí se saca el centro de gravedad de las positivas, da ahí. Y bueno, sacándolas de los electrones, o coincide aquí el centro de gravedad. Ahí está. En este caso no se forma el dipolo, ¿no es cierto?, porque no hay distancia. Entonces sale la teoría a decir lo siguiente. Dice, el material aislante está formado por moléculas, esto lo trasunta a moléculas, por moléculas polares, son las que tienen dipolos, y además por moléculas no polares. ¿Cuáles son las no polares? Son estas, las que coincide el centro de masa o de gravedad, tanto de cargas positivas como negativas. ¿Se dan cuenta? Eso lo llamamos no polares, porque no, en cambio, cuando no coinciden, aparece esta distancia y por lo tanto esta distancia y un par de cargas iguales de signo contrario se llama dipolo. Por lo tanto, esas moléculas se llaman moléculas polares. Entonces, ya hay que ir afinando conceptos. Cuando yo pregunte cuál es la teoría del material aislante o del dieléctrico, ustedes dicen, vamos, la teoría es que estos tienen dipolos. Y la teoría molecular dice de que están constituidos por moléculas polares y no polares. ¿Cuáles son las polares? Las polares son, ¿no?, las que forman dipolos, no coinciden sus centros de masa o de gravedad, si quieren hablar. En cambio, las no polares son las que coinciden. Entonces, ya está claro el concepto de ¿qué? De la constitución de un material aislante. Bien. Entonces, yo creo que está totalmente claro esto de las teorías de los dipolos, ¿no? Entonces, es la constitución básica para un material llamado aislante. Y ahora nos falta ver, definiendo esto, nos falta ver, a ver, cómo se comporta este material que tiene moléculas polares y no polares cuando se enfrenta ¿a qué? A un campo eléctrico. A ver, ¿qué pasa? Repito, macroscópicamente se observa que debilita ese campo, ¿no es cierto? 2, 3, 4, 10 veces, etc. ¿No? Entonces, ahora, ¿qué pasa en el interior? Entonces, aquí va la explicación a nivel molecular. A ver, vamos a hacer, para explicar esto, vamos a, de hecho, hacer un pequeño ejercicio, jóvenes. ¿Ya? A ver, vamos a abrir otra pizarra y vamos a colocar aquí un par de placas electrizadas y ahí vamos a ver los dieléctricos. Ahí está. Fíjense, voy a colocar aquí, voy a dibujar dos plaquitas. ¿Sí?
Fíjense, este es ejercicio clave para cuando llevemos capacitores, ¿no? Entonces son dos placas metálicas, es como si yo tuviera aquí una placa en perspectiva, lo miro así, ¿no? Ahí está. Placa, su área, lo llamo placa A, placa B. Entonces, y esta es la distancia entre placas. Entonces ahora aquí de frente yo miro las placas y aquí está un extremo y aquí está el otro. Listo, ahí está el par de placas. Y ahora les pregunto, este en realidad es un ejercicio que hay que hacerlo, ¿no? Fíjense, les digo, esta es la distancia entre placas, T, y ahora electrizo las placas. ¿De dónde provienen las cargas? Bueno, puede ser el generador de Van de Graaff, ¿no? Saco cargas y las electrizo. Ya hemos hecho ese laboratorio, así que saco las cargas y cargo aquí. 4 voy a colocar. Y aquí también, con signo contrario. Ahí está. Al electrizar las placas, he creado en cada placa un potencial V sub A y aquí un potencial V sub B. ¿Cierto? Inmediatamente se ha establecido la diferencia de potencial entre A y B, aparece el campo eléctrico. ¿Y cómo sabemos que, fíjense si es una esfera o un círculo, un cuerpo? Habíamos dicho que las líneas de campo salen de las positivas. Y esto es cosa de la anterior clase, ¿no es cierto? Y para una carga negativa, las líneas llegan. Siempre salen normales al área, no se olviden de eso. Pronto haremos el laboratorio de esto la otra semana y van a ver cómo son esas líneas de campo. Y cuando tenemos un sistema de cargas, es decir, un sistema de cargas, las líneas salen de las positivas y llegan a las negativas. Entonces, esta es la forma correcta de dibujar las líneas de campo. Y aquí al medio está. ¿Sí? Ahora, este mismo ejemplo lo llevamos a las placas. Fíjense, placas. Ahí están las placas. Dibujo las líneas de campo. Normales al área, como estuviera saliendo de aquí. 90 grados, ¿no? Es decir, normales al área salen de las positivas. ¿Sí? Y llegan también normales a las placas, a la otra placa negativa. Y en el interior se hacen curvas, estamos viendo aquí, pero eso para cuerpos esféricos. En cambio aquí, fíjense, placas paralelas. Entonces el campo son líneas rectas, perpendiculares a la placa. Ese es el campo. Entonces ahora yo les pregunto, ¿cuánto vale E? Ese es el ejercicio que hay que hacer, ¿no es cierto? Entonces, ustedes dirán, al medio de las placas que hay, no hay nada. Estamos en el aire. Y después vamos a hacer cuando estemos con dieléctrico. Ahí aplicamos las moléculas, todas esas cuestiones. Pero primero, a ver, como ejercicio, ¿no? ¿Cómo podemos resolver esto? Ya ahora tenemos un par de cuerpos, ya no son cargas puntuales, ahí como es el otro caso. Tenemos cuerpos, planos, placas, que cuando se electrizan las cargas se van a toda la área. ¿Se dan cuenta? Cuando yo electrizo, se va a toda la área. Más. Y aquí obviamente menos. ¿Sí? Y se forma el campo eléctrico. O sea, así. Y ahora quiero saber cuánto vale. Entonces, fíjense, ¿cómo puedo resolver esto? A través de la ecuación que ya hemos visto, ¿no es cierto?, de la relación matemática que existe entre campo y potencial.
A eso habíamos llamado gradiente, ¿no? El campo es igual a menos el gradiente de B, es decir, la derivada de B respecto a R. D sería R, ¿no? R. Entonces yo tengo que derivar para llegar aquí al campo. Entonces, aprovechando esto que ya sabemos, voy a despejar variación de potencial, signo E por dr. Ahí está. Ningún problema. Ahora, ¿qué tengo aquí? Diferencia de potencial. Ahora voy a integrar. Integral. La variación de potencial, ¿de dónde a dónde va a ser? Ah, no. Va a ser de la placa A, que tiene un potencial, a la placa B, que tiene otro potencial. Porque ya sabemos de que tiene que haber variación de potencial para que exista campo eléctrico. Me voy a la otra. Dice E por dr. ¿Cuál es la variable dr? Y r es la distancia. Entonces yo puedo hacer esto, fíjense. Aquí mismo voy a hacer un sistema de coordenadas. X, Y, no sé, X es igual a R, ¿no? Entonces, aquí puedo decir que esta placa, la B, está a una distancia, que sé yo, R2 o X2, está, del sistema de coordenadas. La otra placa está a una distancia X1. Entonces digo que D va a ser evidentemente X2 menos X1. O sea, no estoy haciendo nada raro aquí. ¿No es cierto? Estamos situando en el sistema de coordenadas. Entonces, la integral tendrá límites, que es el espacio, la separación entre placas. Entonces, ¿de dónde a dónde va a ir? Desde X1 hasta X2. Sigo, jóvenes. Sigo resolviendo. No estoy haciendo nada nuevo. Para mí sigue siendo eso lo que hemos visto. Resolver la integral, lo más fácil que hay. ¿Cómo es la primera? Esta. La primera es de B, es final menos inicial. ¿No es cierto? Nuestra fórmula. Seguimos. Aquí, menos E integral desde X1 hasta X2, o si quieren R1 hasta R2. Entonces me va a dar final menos inicial. Finalmente, ¿qué tengo? ¿Qué es esto? Es la distancia D. Por lo tanto, esto es D. ¿Sí? Ahora fíjense, aquí me queda B sub B menos B sub A. Voy a multiplicar ambos por menos 1. Fíjense cómo se va. B sub A menos B sub B. Cambia los límites, ¿no? Y aquí se vuelve positivo. Y aquí tengo E por D. Este B sub A menos B sub B lo puedo poner B sub AB. Me está diciendo que es una diferencia de potencial entre placas. Por lo tanto, esto es igual a E por B. ¿Listo? He llegado al final, jóvenes. Dada la diferencia de potencial, yo saco el valor del campo E que me ha pedido usted. Es igual ¿a qué? A B sobre D. Ahí está, jóvenes. Esto sigue siendo voltio sobre metro, que es Newton sobre Coulomb. ¿Se dan cuenta? Jovencitos, fíjense que sencillo. Ese es el valor del campo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo la diferencia de potencial entre A y B, ¿no es cierto? Es, qué sé yo, 1000 voltios. Entonces ya el campo eléctrico va a ser esa diferencia de potencial, 1000 voltios, dividido ¿cuánto? Que la distancia sea, qué sé yo, 1 metro.
1000 voltios por metro. Ese es el valor del campo eléctrico. Entonces, esta es la forma de resolver. Bien, entonces, yo voy a llamar el campo finalmente E0. Ya sé cómo calcularlo por si me piden. Pero ahí está, lo voy a llamar campo en el aire, ¿no? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Campo con dieléctrico. Ahora vean esto, a ver. Vamos a hacer espacio aquí. Ya. Hago lo mismo, ¿no? Exactamente la misma. 2 plaquitas. Aquí está la otra plaquita. Distancia la misma, no hay ningún problema. La placa A, la placa B. ¿Está? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a introducir un material aquí adentro, entre las placas, ¿no es cierto? Aquí un cubito como ahí. Puro material dieléctrico, con permitividad epsilon. Ahí está. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a electrizar a B. Entonces, al electrizar yo voy a electrizar, voy a cargar esto con el E0 si quieren. No está. He electrizado y ahora resulta que el campo, fíjense, el campo E0, disminuye en el valor de la permitividad. Y resultado final me da un vector mucho más pequeño, es decir, menor intensidad. Me da un GD, que era lo que veníamos diciendo. ¿No es cierto? Ahora, ¿por qué se disminuye el campo en ese valor? Ahí entra la teoría de los dipolos. Entonces, el dieléctrico lo voy a completar su dibujo. Lo voy a hacer no con flechitas como hemos visto ahí, lo haremos como huevitos para ver los dipolos, qué le pasa. Piensen, voy a dibujar, qué sé yo, 2 hitos nada más para no complicar el dibujo. Fíjense, este dipolo más, menos. Aquí voy a colocar otro hito. Aquí que sea, qué sé yo, cualquiera, ¿no es cierto? Más, menos. Ahí está. Y aquí pongamos uno así. Un solo grande. A ver, pongamos aquí para poder dibujarlo. Así, pongamos un grande nada más. Aquí, si quieren, menos y aquí más. ¿Sí? Ahí está. Ese material está lleno de dipolos. Entonces, el momento que ustedes han electrizado con E0, ¿no es cierto? Con E0, las placas, se forma el campo, y fíjense qué le va a pasar a estos llamados dipolos. ¿Qué va a pasar? Fíjense, la placa A es positiva. Positivo con positivo del primer dipolo, repulsión. Y más bien lo va a atraer el otro extremo, que es negativo. ¿No es cierto? Entonces, este va a girar así. Gira, se mueve. Y se coloca finalmente, no está estorbando este otro. Fíjense, se va a colocar así. Se va a mover y se va a colocar así. Porque el negativo es atraído por el positivo. Entonces aquí se vuelve el negativo y aquí el positivo. El de lado, ¿qué le va a ocurrir? Fíjense, la placa negativa es la B. Y ahí está el extremo del otro dipolo, también negativo, repulsión. Entonces este va a girar, se va a mover así y se va a colocar así, finalmente. Se va a colocar aquí menos y aquí más. ¿No es cierto? Para que haya atracción es entre signos diferentes. O sea, esta placa
atrae este extremo, por lo tanto, más, menos al último la placa. Es decir, se mueven estos dipolos según la dirección del campo que ustedes han aplicado. Esta es la dirección. ¿No es cierto? La dirección es esta. Siempre normal al área. Entonces, ese movimiento de dipolos, ¿no es cierto? O de las moléculas polares, quieren poner, o moléculas polares, ese movimiento tiene un nombre propio que quiero que lo graben por ahí, porque van a leer tal vez algún texto, y esto se llama polarización del dieléctrico. Polarización, esa palabrita aparece por ahí y nadie sabe qué es. Entonces, ¿qué es la polarización? Es el movimiento dentro de la masa del material aislante según la dirección del campo. ¿Se dan cuenta? Eso se llama polarización. Pero ahora analicemos este hecho acá. Se ha polarizado el dieléctrico, esta partita analicemos. Y observen ustedes cómo serían los dipolos con vectores. Entonces digo lo siguiente. Fíjense el dipolo este. Se crea un vector así, ¿no? Este es el símbolo del dipolo. Entonces son vectores campo en oposición al E0. Por eso es que el resultado final es una disminución. ¿Se dan cuenta? Ahí usted puede apreciar categóricamente de que va a haber sumatoria, como hay n moléculas de vectores de campo elementales de cada molécula que tiene dipolo, y su sentido finalmente es contrario al E0. Por eso se debilita el campo. Entonces, esta es la explicación microscópica a nivel atómico o molecular, como llamamos. Entonces, esto es lo que sucede, jóvenes. ¿Ya? Esta es la explicación. Y finalmente, ustedes dirán, ¿y qué va a pasar con aquellas moléculas donde coinciden los centros de masa, es decir, con las no polares? ¿Qué va a pasar cuando estén bajo la acción de un campo? Inmediatamente estas moléculas se deforman. ¿Se dan cuenta? Se deforman. Fíjense, se deforman, se hacen así. ¿No es cierto? El negativo es atraído por la placa positiva y el positivo de la molécula es atraída por la placa negativa. Es decir, se vuelven polares en ese momento. Si anulan el campo E0, todo vuelve otra vez, otro movimiento ahí, y se vuelven a su posición inicial, ¿cierto? Se mueven ahí interiormente. Entonces, cuando aplicamos campo a un dieléctrico, el dieléctrico se polariza. ¿Qué significa polarización? El movimiento de las moléculas que tienen dipolos, ¿cierto? De las moléculas polares, ¿no? Según la dirección del campo aplicado. Finalmente, en su suma, son vectores los dipolos, debilitan el campo al tener sentido contrario. Entonces, esta teoría, jóvenes, se acepta perfectamente. Pero a partir de ese concepto, ¿no? No se olviden del concepto del centro de masa que no coincide, que coincide, en fin. Pero inicialmente ya saben que esas moléculas son neutras. ¿Por qué son neutras? Porque el número de electrones es igual al número de protones. No estamos hablando de partículas electrizadas, no.
sino de átomos neutros que ya tienen en su interior las llamadas moléculas polares y las no polares. Bien, esta sería la explicación, jóvenes, de por qué el campo y el potencial queda disminuido. A ver, veamos otra pizarrita. Y ahora viene la pregunta de esta manera. ¿Qué pasa con la fuerza de Coulomb, con el campo eléctrico? Las fórmulas me refiero, con el potencial eléctrico, con la ley de Gauss, con el flujo eléctrico. Pongo F sub 0, E sub 0, B sub 0, para decir que estamos en el aire, porque ya sabemos todas las fórmulas en el aire, porque hemos estado trabajando así, no hemos tomado en cuenta el medio, ¿no es cierto? Hemos dicho, por ejemplo, EPC, K, producto de cargas, distancia al cuadrado, ¿no es cierto? Todas estas fórmulas ya las conocemos. K, Q0, única carga fija, distancia al cuadrado. El otro, K, Q0, distancia nada más. Finalmente, la ley de Gauss, que dice que esto es igual a 4pi K, Q0. Depende de la carga. Todas estas fórmulas ya sabemos. Y ahora yo les digo, momentito, jóvenes, ahora yo voy a trabajar con material dieléctrico. Y les pregunto, ¿cuánto es F con dieléctrico, E con dieléctrico, B con dieléctrico y el flujo ley de Gauss con dieléctrico? ¿Ya? ¿Cómo hago? Bueno, esta va a ser la forma de trabajar, fíjense. Voy a hacer con la ley de Coulomb y todo eso se aplica a todos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Recuerdo ahora, digo, ¿qué hemos dicho la primera clase cuando hemos visto la ley de Coulomb respecto a K? ¿De qué depende K? ¿Se acuerdan? ¿De qué depende? A ver, vamos, jóvenes. ¿Cuántos somos? Del sistema de unidades, Inge, y del medio. Correcto. Hemos dicho que depende de dos factores. Del sistema de unidades donde usted esté trabajando y además del medio. Eso hemos dicho. Y habíamos quedado de que el K era igual a 9 aproximadamente, ¿no? 8.80 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado, Coulomb al cuadrado. Listo, esta era la... ¿Sí? Nuestra expresión. Y ahora tiene sentido porque ahora estamos hablando de medio. Por lo tanto, esto es igual para el MKS. No se olviden. Es igual a 1 sobre 4pi por epsilon sub 0. Voy a dibujar epsilon sub 0. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Entonces, hay algunos textos que de entrada nomás dicen K es igual a 1 sobre 4pi por epsilon sub 0. Y no sabemos en ese momento qué es el epsilon. ¿Se dan cuenta? No sabemos qué es. Por eso yo no lo llevo en la primera clase a epsilon, ¿no es cierto? Ahora ya sabemos qué es epsilon. Ha sido permitividad, característica propia del material aislante. Este K que hemos definido que está en el aire, fíjense, para el MKS tiene su valor. ¿De dónde sale? De aquí mismo.
epsilon sub 0 despejen de aquí, me sale 1 sobre 4 pi k. Y aquí van a tener cuánto vale y sus valores de unidades, digo. ¿Estamos, jovencitos? Entonces, esta es la epsilon sub 0, es la permitividad del aire, que tiene valor en el MKS solamente, ¿no? Entonces, ya tiene sentido hablar de K como esta relación, ¿cierto? O aquí. Entonces, yo voy a escribir la fuerza, ustedes lo van a hacer para el campo, para el potencial, para la ley. Considerando ahora este K. Entonces, la fuerza con F0 va a ser, sigo, 1 sobre 4 pi, epsilon sub 0, Q1, Q sub 2, distancia al cuadrado. Esta es la forma de escribir ahora teniendo en cuenta la permitividad del aire. ¿No es cierto? Pero yo, ¿qué quiero? Yo quiero FD cuando trabaje con un medio distinto a lo que sea el aire, que sea con aceite, con lo que sea, otro medio. Entonces, ¿cómo lo escribo la fórmula? Ah, muy bien. Digo lo siguiente. F0 sobre FD siempre me va a dar la característica. Y lo voy a llamar epsilon sub R. ¿Por qué? Porque es un número puro. Lo llamo permitividad relativa. Porque no tiene unidades. La fuerza se mide en Newton, abajo Newton también, se simplifica y me queda, no hay unidades, me queda un número puro. Por eso lo llamo permitividad relativa, epsilon sub R le voy a poner. Entonces ahora de acá saco el FD. El FD va a ser igual a ¿qué? Al F0 dividido, porque disminuye en ese valor, epsilon sub R. Coloco la fórmula. 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, epsilon sub R, Q1, Q sub 2, distancia al cuadrado. Listo. Ahí tienen ustedes la fórmula de la fuerza de la ley de Coulomb con dieléctrico. Algunos textos hacen lo siguiente. A este producto epsilon sub 0 por epsilon, por un número puro, epsilon sub R, ¿no es cierto? Este producto lo llaman epsilon nada más. Epsilon, permitividad absoluta. ¿No es cierto? O total, como quieran llamar. Entonces, la fórmula final me quedará FT igual a ¿qué? A 1 sobre 4 pi, simplemente permitividad absoluta, Q1, Q sub 2, R al cuadrado. Ahí está. Jóvenes, esa es la forma correcta de escribir la ley de Coulomb cuando se tiene dieléctrico. ¿Está claro, jóvenes? Lo mismo se puede hacer, ¿no es cierto? Con ED, con B sub D y finalmente con la ley de Gauss. A ver, hagamos para la ley de Gauss. Interesante es la ley de Gauss, fíjense cómo queda. Campo y potencial lo hacen ustedes. Para la ley de Gauss. Bueno, ¿qué dice don Gauss? Don Gauss dice que Φ0 es igual a E0 por S y es igual a 4pi por K por Q0. Ahí está. Voy a reemplazar aquí 4pi, K que es 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por Q0. Fíjense,
4pi con 4pi se va, y la ley de Gauss me queda simplemente como la carga dividido la permitividad en el aire. Esta es la expresión final de la ley de Gauss en el aire. ¿No es cierto? ¿Cómo será cuando yo tenga flujo con dieléctrico? Fíjense, es cero, aquí es cero, es en el aire. Ahora con dieléctrico es cero sobre la permitividad epsilon sub r. ¿Se dan cuenta? Entonces, el flujo es directamente proporcional al campo. Y el campo, ya sabemos cómo es su variación cuando hay dieléctrico. Por lo tanto, esto es igual a Phi0 sobre la permitividad relativa. ¿No es cierto? Y si reemplazo, me va a quedar Q0 dividido epsilon sub 0 y epsilon sub R. Finalmente, Q0 y la permitividad absoluta. Listo. Ahí está el valor del flujo con dieléctrico. ¿Qué opinan, jovencitos? Sencillo, ¿no? Inge, en este caso, ¿cuál sería el valor de la epsilon relativa? El valor de la permitividad relativa, jóvenes, es un número puro. Puede ser 5, 10, depende de qué, del material que se use. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ahorita vamos a ver los valores de la permitividad, no se preocupen de eso. Entonces, esta es la forma. Ustedes van a hacer de este y de este, ¿no? A ver, con dieléctrico les pido. ¿Cuál es la expresión del campo y potencial con dieléctrico? Entonces hay que hacer lo mismo que yo he hecho por aquí. Y finalmente, para la ley de Coulomb, yo saqué este. Ustedes lo mismo van a hacer. Campo con dieléctrico les va a quedar 1 sobre 4pi epsilon absoluto. Igualito va a aparecer esto. La Q0 dividido R cuadrado. Así va a quedar. Bueno, se entrenan haciendo esos cálculos, jovencitos. La ley de Gauss queda más bonita, fíjense. ¿No? Directamente es la carga dividido la permitividad absoluta. Ese es el flujo. No se olviden de la ley de Gauss. Bien. Entonces, ya sabemos qué va a ocurrir, ¿no? Ya sabemos qué va a ocurrir cuando tengamos o hagamos uso de la ¿qué? De los materiales aislantes. Bien. Entonces, con esto, a ver, veamos qué tenemos en el Moodle para que ustedes vamos a compartir la pantalla. Esto no vamos a compartir ya, vamos a compartir ahora pantalla. Aquí está, ya. Fíjense lo que tienen para estudiar. Ya, todos están viendo la pantalla, ¿sí? Sí. Perfecto. Fíjense, a ver, ley de Gauss está aire, hemos visto ya potencial y gradiente de potencial, ¿no? Hemos visto dipolo. A ver, veamos el dipolo. Ustedes tenían una tarea, a ver, fíjense la tarea, había estado aquí. Dipolo eléctrico, visualización. ¿Han visto? Esto es lo que hemos hecho, ¿no? En dipolo
Hemos calculado el campo en el punto P, que llamamos dipolo, ahí está. Seguimos por aquí. Su definición de dipolo, también el momento dipolar, que hemos dicho que lo consideren ahí como si fuera un momento de una fuerza. Campo de un dipolo, potencial y campo. Fíjense, aquí está el cálculo, el dipolo eléctrico, quieren calcular el potencial hasta aquí, no hay problema. Ya está aquí, fíjense, como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ahí les aplican directamente eso. Y fíjense cómo calculan R1 y R2. Nosotros hemos hecho por un método gráfico bastante sencillo de entenderlo perfectamente. En cambio aquí trabaja un poco más con matemáticas. Fíjense, R1 es igual al teorema del coseno, ¿no? Fíjense, aplica el teorema del coseno. Después hace D es pequeño frente a R. Nosotros llamamos, en vez de D lo hemos llamado L. Podemos obtener una buena probabilidad del desarrollo en serie. Hace un desarrollo en serie. Fíjense esto, ¿ah? Fíjense, hace un desarrollo en serie. Para los que les gustan las matemáticas, cálculo 1 hemos llevado series. Podemos trabajar con series, hacer otras consideraciones y finalmente llegamos a la última expresión. Vamos a ver si está bien. Dice que el potencial en el punto P es 2 veces la carga Q, está bien como hemos sacado nosotros. AD era L, 2Q por L, por el coseno de tita. Ahí está el coseno de tita, está bien. Dividido K, bueno, el K estaba al frente, pero ahora es 1 sobre 4 pi epsilon 0, no pasa nada. Dividido R cuadrado. El resto se desprecia, ¿se acuerdan? Por lo que es pequeño frente a R cuadrado. O sea que llega a la misma expresión. Entonces ustedes a partir de del potencial, tenían que hallar las componentes del campo eléctrico. La tarea. Y yo les decía que había que tener cuidado porque ahora hay 2 variables, tita y R. Entonces, al derivar, hay que considerar derivadas parciales. Y aquí tienen ustedes el campo eléctrico con la componente R y según tita para derivar. Y se obtiene el ER y el Etita. ¿No es cierto? Cuando derivo en función de tita y R es constante, saco la componente etita. El coseno se vuelve seno, ahí está el seno. Y ahí está. Estas son las 2 componentes a las que ustedes deberían llegar. ¿Está claro, jovencitos? 1 sobre 4 pi por epsilon sub 0 era acá, o sea que no hay. Y finalmente el momento dipolar, que es el producto de Q por D por el coseno, ¿no? Será Q por L, momento dipolar. Ya está. Ahí está, jovencitos. O sea que la tarea es resuelta y ustedes analicen. Está dipolo. Y lo que acabamos finalmente de ver, materiales aislantes. Entonces aquí está la teoría de las moléculas polares y no polares. Ustedes lean esto para que les abra un poco más el concepto. El efecto dieléctrico en un condensador. Bueno, este es nuestro próximo tema, ¿no? No se olviden, condensadores. Ya vamos a hablar sobre esto. Esto, si quieren, todavía no lo vean, no hay problema. La teoría molecular de las cargas inducidas, este es que le hacía yo el gráfico de los dipolos y las moléculas. Ahí tienen sus dibujitos. No polares coinciden. Las polares no coinciden en su centro. Ahí está, entonces, ¿no es cierto? Vean, lean, ahí está, ve como huevitos también lo han dibujado ahí. Las cargas positivas, las azules, y las negativas, los electrones, ¿no? Los rojos. Entonces ahí está la teoría. Y aquí está la tabla, un ejemplo, porque puede haber varias tablas, ¿no? De distintas tipos. Constante dieléctrica K, dice aquí, no, aquí es el epsilon sub R. No tiene unidades aquí, ¿no? Entonces, aire seco, baquelita, fíjense, 4.9, casi 5 veces disminuye el campo si usan baquelita.
respecto al aire, 5 veces. El cuarzo, 3.78, y el papel tiene 3.7. El hule, cloruro de polivinilo, que es plástico, 3.4. El aceite de silicón, 2.5 en aceite. Nylon, papel impregnado en parafina, teflón, etc. Y hay uno que no lo conozco yo tampoco, que sería el titanato de estroncio. ¿Alguien ha escuchado hablar de ese material? Fíjense, 233 veces puede disminuir el campo. ¿No es cierto? Se dan cuenta que tiene un valor alto de permitividad. Vacío 1, agua 80. Bueno, no hay más. No hay alcohol, no hay otras cosas, ¿no? Un gas tampoco. Bueno, ustedes van a ver de que si es que quieren analizar más este tema, lo pueden ver en internet, ¿no? No compartir. Lo pueden ver en internet y colocar ahí, ¿no? Materiales, constante dielécticas de los materiales aislantes, se puede colocar ahí en internet. Les va a pasar una tabla ahí de líquidos, de gases, de sólidos, etcétera, etcétera. ¿No? Quiere ampliar ahí, no tiene ningún problema. Bien, entonces, no se olviden de que estamos concluyendo la parte de electrostática, ¿no? Que es más o menos un 30% de la materia, la parte de electrostática. Nosotros vamos a concluir justamente este tema la próxima clase. Vamos a empezar mostrando un fenómeno, el gran fenómeno electrostático natural que tenemos, que les hablaba desde un comienzo, ¿no es cierto? ¿Por qué se producen las descargas atmosféricas? Entonces, ahora ya conocemos la ley de Coulomb, conocemos el potencial, conocemos el campo y la relación que hay con el potencial, conocemos la ley de Gauss y conocemos materiales dieléctricos. Ya estamos en condiciones de interpretar correctamente lo que es una descarga atmosférica. ¿Sí? Por lo tanto, la próxima clase, los primeros 15 minutos, vamos a ver eso. Cómo se producen las descargas, cómo se cargan las nubes, ¿no? Primero hay inducción, no se olviden, después viene la descarga, cómo hay que protegerse, en fin, para completar este tema de electrostática. E inmediatamente pasamos al primer elemento que habíamos definido así como elemento o dispositivo en el laboratorio número 1. Habíamos hablado de los elementos o dispositivos que vamos a ver en física 3 y decíamos, vamos a ver justamente 3. El capacitor. Entonces vamos a pasar al llamado capacitor, que en principio, ¿no? Ya hemos hecho ahí el primer ejercicio de un par de placas separadas a una cierta distancia. Ese es un capacitor, jóvenes. Lo tenemos que estudiar mucho más. ¿Podemos hacer capacitores en casa? Sí, perfectamente podemos hacer. Ya van a ver qué simple que es hacer un capacitor, que inicialmente lo que hace es almacenar cargas en sus placas. Algo así como el generador de Van de Graaff, ¿no? Que almacena cargas en la esfera, en el área esférica. Pueden empezar a ver eso ya de capacitores para la próxima clase, para que tengan más base ahí para que podamos calcular la capacidad, ya que se llama, ¿no? Y luego de capacitores, obviamente, que nos va a llevar una semana o más, vamos a entrar a lo que se llama ya a la otra parte de la física 3 que se llama electrodinámica, donde vamos a ver lo que es la corriente eléctrica.
Bien, en ese camino, en esa dirección estamos jóvenes, para que no hay que perderse nunca en la materia, que donde estamos aquí y lo que nos falta también. Preguntas. Si no, lo damos por finalizado ahí nuestra clase y la próxima, repito, ya saben lo que vamos a hacer. Vamos a ver descargas atmosféricas, entre comillas, ahí para que completen la idea y pasamos a capacitores. Consultas, jóvenes, cómo están pasando. No se olviden, hay que leer lo que está en el texto, más lo que de estas clases donde resumimos y fijamos conceptos, está más que suficiente para aprobar la materia. Inge, una pregunta. ¿Para cuándo más o menos estaríamos fijando la fecha del examen? ¿En 2 semanas aproximadamente? A ver, ¿a qué fecha estamos ahorita? Estamos a 18 de marzo, ¿no? A ver, es muy posible que sí. De aquí un par de semanas ya vamos a estar pensando en dar examen, jóvenes. Nuestro primer gran examen. Pero antes vamos a hacer una previa de conceptos. Les dije eso, ¿no? Que vamos a hacer una previa de conceptos, yo les voy a decir. Conceptos de respuesta inmediata, ¿no es cierto? Por decir, les digo, de preguntas de opción múltiple, generalmente vamos a hacer unas 10 preguntas más o menos, ¿no? Donde decimos el potencial o qué es carga eléctrica, ¿no es cierto? ¿Cuándo se electriza un cuerpo? ¿Cómo sé que un cuerpo está electrizado o no? En fin, sí, exponencial y de la ley de Gauss también, para ver cómo andan en conceptos, jóvenes, es lo primero. Y habíamos dicho de que estos conceptos van a ser directamente considerados en una nota que va a valer 10 puntos, ¿no? Va a valer 10 puntos en la nota final. Porque ya en el examen en sí, vamos a dar simplemente 2, les decía, por cuestiones de tiempo, ¿no? Cuando lleguemos al 50% de la materia, tenemos que dar un examen. Y ese examen es solamente problemas. Doy 3 problemas, ¿no? Entonces, esos problemas ya hay que resolverlos. Y eso es realmente el examen, ¿no? Eso va a valer, qué sé yo, 90%. Yo les voy a comunicar cuando vamos a dar ese examen además es de 10 minutos, ¿no es cierto? No, porque hay que simplemente saber los conceptos y decir, esta es la opción correcta. Esta sí, esta no. Eso es 10 minutos y ya está listo el examen. Vamos a dar en el Moodle, ¿sí? En evaluación, ahí vamos a poner una cuya respuesta es inmediata, repito. Y su calificación obviamente también es inmediata porque va a estar ahí en el sistema, o sea que ese datito van a saber cuánto se han sacado en cuanto a conceptos, jóvenes, no se olviden. Sí, entonces de aquí 2 semanas ya vamos a estar dando tal vez la parte de problemas, ¿no? Y de aquí 1 semana vamos a dar la parte ya de esta teoría que les digo de conceptitos, que va a ser una evaluación muy rápida. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué otras preguntas tienen? Siempre, cada evaluación que hagamos, vamos a comunicarles por el vía mensajes del Moodle. ¿No es cierto? Hay mensajes, ahí les voy a decir, faltando, qué sé yo, unos 3, 4 días, les digo, señores, vamos a dar la evaluación de conceptos tal día. Listo. No necesariamente en la clase, ¿no es cierto? Puede ser un día X cualquiera, entro 10 minutos, entro ahí al contesto y listo. Eso les voy a decir yo cuándo. ¿Qué más? ¿Qué más, jovencitos?
Jóvenes, ¿no hay más? Terminamos ahí. ¿Nos despedimos? Ya, Inge. Ya. Nos vemos. Pasen. No, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.